Muy buenas tardes, señoras y señores. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña le dan la más cordial bienvenida esta tarde a este importante evento. De inmediato pasamos a presentar la mesa de honor, presidida por Monseñor Agripino Núñez Collado, rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A su derecha, nuestro disertante de esta tarde, doctor George Borjas. A su derecha, el licenciado Felipe Aufán. A izquierda de Monseñor, el doctor Reinaldo Espinal, rector del Instituto Diplomático de esta Cancillería. A su izquierda, la doctora Radis Abreu, embajadora en representación del canciller ingeniero Carlos Morales Troncoso. A su izquierda, el vicerrector de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, doctor José Rafael Espaillat. Agradecemos la presencia del doctor Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A la doctora Zoila Medina, defensora del pueblo. Al director general de Migración, a los excelentísimos señores embajadores y jefes de misión y representaciones de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Suiza y demás delegaciones, miembros y representantes de la Cancillería Dominicana y del Consejo Nacional de Frontera, líderes y representantes del sector sindical y del empresariado esta tarde presente, dirigentes de partidos políticos, damas y caballeros, académicos, invitados especiales, muy buenas tardes. Esta tarde vamos a tener una ponencia magistral, una conferencia magistral, con el tema El impacto económico de la inmigración, lecciones para la República Dominicana. De inmediato llamamos al podium al licenciado Felipe Aufán, quien dará la presentación de la conferencia y motivación de la misma. Muy buenas tardes. Le agradecemos la presencia a todos ustedes y queremos muy especialmente agradecer la presencia del doctor Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, y de los demás representantes del Estado, representantes del cuerpo diplomático y todos los aquí presentes. En una visita a la Universidad de Harvard en el año 2004, conocimos del trabajo académico del profesor George Borjas. Nos pareció entonces oportuno que visitara nuestro país. No fue posible, por lo que han pasado 10 años para cumplir ese deseo. Cuando le hice el comentario, el profesor Borjas me comentó con humildad: es típico que los temas migratorios llamen la atención solo cuando se convierte en un problema. Borjas ha sido llamado el economista de inmigración líder de Estados Unidos por la revista Business Week y The Wall Street Journal. Es una figura influyente
en el debate sobre la inmigración y su investigación sobre el impacto económico de la inmigración desempeña un papel central en el debate sobre la política de inmigración en los Estados Unidos. No debe ser una sorpresa que el más destacado economista de inmigración en los Estados Unidos es un inmigrante. Como un niño de 12 años, George Borjas vino a los Estados Unidos, o fue a los Estados Unidos, en 1962, parte de la primera ola de refugiados procedentes de Cuba, y recuerda con cariño su infancia en Hoboken, New Jersey, en un barrio de inmigrantes italianos, tal como reseña la prensa norteamericana. El profesor Borjas es catedrático Robert Scrivener de Economía y Política Social de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y tiene un doctorado de la Universidad de Columbia. Su libro The Labor Economics lleva 6 ediciones. La charla de hoy está basada en un modelo matemático desarrollado por el profesor Borjas que mide el impacto de un grupo específico de inmigrantes sobre el nivel de salario del grupo correspondiente de trabajadores nacionales, sean estos poco calificados en unos casos o altamente calificados en otros. Esta presentación se beneficia de los resultados de las últimas investigaciones que serán publicadas en su próximo libro, Immigration Economics, que deberá salir en junio. Recibamos con un aplauso al profesor Borjas. Muchas gracias por invitarme y por ser parte de esta lectura. Me ha encantado estar en la República Dominicana estos 2 días y muchas gracias por invitarme para aprender sobre ustedes y sobre el problema de la inmigración que están confrontando ahora. Mi español no es perfecto, así que voy a empezar en español un poco una historia y cambiar para inglés cuando llegue a la cosa principal aquí. Vamos a ver si puedo hacer esto bien, ok. Ups. Ok, déjame empezar con una historia en español que es una lección importante, especialmente para las personas en la República Dominicana que están pensando sobre este problema ahora. Esta es una historia de verdad que pasó en el año 79 en Washington, cuando Jimmy Carter era presidente. Jimmy Carter invitó a Deng Xiaoping, que a ese tiempo era como el el viceprimer ministro más o menos de China, y era la primera vez que había un dignatario tan alto visitando Estados Unidos de China. Y la razón que Jimmy Carter quería invitar a Deng Xiaoping era porque Jimmy Carter quería darle una lectura a Deng Xiaoping sobre los derechos humanos en China. Y Jimmy Carter fue al meeting, al encuentro con Deng Xiaoping, y llevó una lista de problemas que Jimmy Carter quería decirle a Deng Xiaoping sobre los derechos humanos en China. Y la lista fue uno por uno, y a algún tiempo en ese encuentro llegaron a un problema de China que Jimmy Carter quería mencionar a Deng Xiaoping. Y el problema era sobre la emigración de China. Como ustedes saben, los países comunistas prohibían a sus ciudadanos de irse. Y Jimmy Carter le dijo a Deng Xiaoping, ¿cómo es que ustedes quieren ser parte del mundo moderno sin preocuparse sobre el facto de que ustedes no dejan a sus ciudadanos irse y ser libres? Deng Xiaoping se sentó y pensó sobre eso un ratico y dijo, y esto es verdad, y dijo, está correcto, Mr. Presidente, es verdad lo que usted dice.
¿Cuántos chinos quieres? ¿10 millones? ¿20 millones? ¿30 millones? Ese fue el final de la discusión sobre la emigración de China en ese tiempo de Jimmy Carter. La razón que yo quiero hablar sobre eso es porque todos los países que reciben inmigrantes tienen que confrontar esa pregunta. ¿Cuántos inmigrantes el país quiere aceptar? Y hay otra pregunta también que hay que confrontar. Y la otra pregunta es, ¿cuáles inmigrantes quieren aceptar? Porque muchas más personas quieren venir usualmente que las personas que un país que recibe inmigrantes quiere aceptar. Así que hay dos preguntas que hay que contestar. ¿Cuántos inmigrantes y cuál clase de inmigrantes? Lo que quiero hacer ahora es sumarizar lo que los economistas han descubierto en los últimos 30 o 40 años estudiando la economía de inmigración y volver al final de la lectura a explicar lo que este research, lo que esta investigación, las implicaciones de esta investigación para los problemas que la República Dominicana encuentra ahora, por ejemplo. Entonces voy a pasar al inglés ahora, porque ahora voy a hablar de mi investigación. Primero quiero señalar que la inmigración es un problema mundial, un fenómeno mundial. Ahora mismo las Naciones Unidas estiman que más de 200 millones de personas viven en un país donde no nacieron. El 6% de la población mundial es inmigrante y muchísimos países tienen inmigración, no solo Estados Unidos. Estados Unidos, miren la transparencia, casi el 14% de la población nació en el extranjero, pero en algunos países europeos es aún más. Por ejemplo, en Austria, 16%. Muchos países, pues no solamente Estados Unidos, muchos países ya son países de inmigrantes. Lo interesante es que muchos países nunca tuvieron anteriormente experiencia con inmigración, más bien con emigración. Incluso la República Dominicana, ahora un 5% de inmigrantes. Y son datos de hace 2 años. Me dicen que la cifra es más elevada ahora, pero son datos del último censo. O sea, muchísimos países no tienen ninguna experiencia pasada con inmigración internacional y que ahora son, como dicen los americanos, naciones de inmigrantes, incluyendo la República Dominicana hasta cierto punto. ¿Cuál es la política de Estados Unidos? Y luego pueden pensar en los problemas en República Dominicana desde el punto de vista norteamericano. No es sorprendente porque Estados Unidos tiene un largo historial de inmigración y por lo tanto gran parte de la investigación que se hace en el mundo entero sobre el impacto económico de la inmigración es la experiencia norteamericana. Tenemos mucha experiencia y muchos datos de muchas décadas para poder hacer estudios. Los Estados Unidos han dejado entrar 1 millón de inmigrantes legales por año. Esa es la cantidad que está entrando cada año. 1 millón reciben la tarjeta verde, 1 millón por año. La gran mayoría de ese millón vienen por conexiones familiares. La política de migración norteamericana y su manera de limitar quién entra es limitando la entrada a aquellos que ya tienen conexiones familiares en Estados Unidos. Casi un 70% de los inmigrantes que entran a Estados Unidos vienen al país porque ya tienen familia allá. Puede ser un padre, madre, hijo, cónyuge, hermano, hermana, pero se necesita una conexión familiar para entrar al país. Las otras categorías son mucho más pequeñas. Solo 1.6 millones en toda una década han venido
por oportunidades de empleo. Solo 1 millón en una década han venido como refugiados o asilados. Y luego Estados Unidos tiene algo que se llama la lotería. Créanlo o no, rifan unas 400,000 visas al año. O sea, cualquiera en el mundo puede participar por Internet. Abren la lotería en octubre, noviembre, puede inscribirse y si se saca la lotería recibe una tarjeta verde, una green card por correo, 400,000. Algunos años hay de 10 a 15 millones de solicitantes para participar en la lotería. ¿Se imaginan la demanda de entrada a economías industrializadas? La cantidad potencial de inmigrantes es enorme y es por eso que ahora tenemos que discutir, decidir cuántos de ellos queremos dejar entrar y cuáles de ellos. Y además de esto es inmigración legal. Además hay mucha ilegal. Estas son las cifras de inmigrantes ilegales que el gobierno de Estados Unidos reporta como viviendo en Estados Unidos. Están un poco por debajo de las cifras reales porque no podemos contar a todo el mundo, son estimaciones. De 11 a 12 millones de ilegales viven en Estados Unidos. Ven las cifras que aumentan rápidamente en la última década. 1 millón de legales y de 200 a 300,000 ilegales cada año. O sea que la cantidad es enorme. En República Dominicana, últimos datos que he podido recoger hasta el censo del 2012, ahora tienen más o menos 500,000 de inmigrantes. La gran mayoría vienen de Haití, el 87%. En Estados Unidos tenemos unos 40 millones, de los cuales la mayoría vienen de México. Tenemos un problema que tenemos una agrupación, una concentración en un grupo. Casi el 90% vienen de México. Esto son datos económicos. Como lo he dicho antes, tenemos datos sobre muchas décadas que nos muestran cómo les va a los inmigrantes en la economía norteamericana. Este gráfico les muestra por qué Estados Unidos ahora mismo tiene un debate políticamente tan sensible sobre la inmigración. Son datos del censo hasta los años 60, unos 50 años. En cada censo contamos cuántos viven en el país, determinamos o les preguntamos si es inmigrante o no. También les preguntamos cuánto ganan. Esta gráfica nos dice cuál es la brecha, la diferencia salarial entre el inmigrante promedio y el trabajador norteamericano promedio. Hasta los años 60. En 1960, el inmigrante promedio en Estados Unidos ganaba más que el trabajador norteamericano. Eran trabajadores sumamente calificados, lo que no era sorprendente, porque en esa época los que inmigraban eran justo después de la Segunda Guerra Mundial, todos los refugiados alemanes después de la Segunda Guerra, y les fue muy, muy bien. Miren la gráfica y ven que ha habido una declinación constante de los ingresos de los inmigrantes en el mercado de trabajo. En 2010, el inmigrante promedio gana un 20% menos de lo que ganan los trabajadores norteamericanos. Y por eso que ahora hay preocupaciones, la verdadera razón por la cual hay un debate ahora mismo, porque hay una tendencia hacia inmigrantes menos calificados que tiene implicaciones económicas, políticas y sociales. Y es por eso que hay tanto debate ahora mismo.
¿Cuáles son las preguntas que los economistas y sociólogos, por ejemplo, han estudiado al ver este gráfico? Y luego vamos a aplicar las preguntas de la República Dominicana. Primera pregunta, ¿quién emigra a Estados Unidos? Es un hecho. Bueno, los Estados Unidos quieren saber, no solamente Estados Unidos, cada país receptor quiere saber si los inmigrantes que entran son muy o poco calificados. Porque las destrezas que traen, las calificaciones que traen, tienen un gran impacto. Luego, ¿cuál es el impacto de tener todos esos inmigrantes sobre la economía, sobre el mercado de trabajo, sobre el PIB, el ingreso nacional? Preguntas muy importantes también. Tercera pregunta, ¿quién se beneficia? ¿El país receptor se beneficia o no? ¿Y a dónde van esos beneficios? O sea, ¿quién pierde o quién gana? ¿Todo el mundo gana o todo el mundo pierde? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esos flujos de trabajadores que están llegando? Y última pregunta, ¿la inmigración no es un evento puntual, único, porque los inmigrantes tienen hijos, familias, como todo el mundo, y esos hijos van a afectar la economía durante más tiempo aún? En Estados Unidos hubo un gran flujo de inmigración en 1900. Habrán visto las películas de Hollywood con la Estatua de Libertad, el barco que está llegando, los inmigrantes que ven la Estatua de la Libertad y que lloran. Muy emocionante. Todo el siglo, a lo largo de finales del siglo XIX y XX, ha sido la historia del melting pot, del país donde se han mezclado todos. Es un hecho de que no todo el mundo emigra, no todo el mundo se moviliza. Por ejemplo, ahora mismo el 10% de los mexicanos han preferido ir a Estados Unidos, pero el 90% que no. Dirán que es porque no dejamos que todos los mexicanos entren. Pero aún si dejáramos que todos entraran, no todo el mundo va a mudar. Un buen ejemplo es Puerto Rico. Los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos de nacimiento. Los ingresos en Puerto Rico son mucho más bajos que en Estados Unidos. Pensarán que todos los puertorriqueños quieren irse, pero solo un tercio se han ido de Puerto Rico. ¿Y cuál ha sido ese tercio? Importa cuando solo una pequeña parte se va, pero se quiere saber cuál es esa parte. En República Dominicana, por ejemplo, han venido muchos haitianos, pero no todos los haitianos han venido. Y quieren saber cuál es el subconjunto de haitianos que han venido. Esto es lo que determina el impacto. Un tercio de puertorriqueños han ido a Estados Unidos. Si son muy calificados, el impacto va a ser muy diferente que si ese tercio es de baja calificación. Esas son preguntas que los economistas tratan de entender. ¿Qué es lo que motiva, que lleva que la gente se vaya mientras que otros se queden? El modelo que tenemos es un modelo de hace muchos años. Es que la migración en general, en bastante gran medida, se motiva por la búsqueda de mejores oportunidades económicas.
La gente quiere tener la oportunidad de mejores empleos, más altos ingresos, y con ese modelo en mente es bastante fácil entonces entender qué tipo de gente quiere agarrar sus maletas e irse. La gente que quiere agarrar su maleta e irse es la gente que tiene de moderarse. Dame un ejemplo. Tome un país como Suecia, por ejemplo, y compare a Suecia con los Estados Unidos. En Suecia, la distribución de ingresos es muy compacta. La gente que tiene alta calificación en Suecia no tienen tanta diferencia con la gente que tiene menos calificaciones en Suecia. Es un estado de bienestar social muy estabilizado. Así, el sueco de alta calificación realmente no tiene tanta mejoría económica y salarial con respecto al del bajo nivel. Todo el mundo que está siendo subsidiado no se quiere salir, no se quiere ir, pero la gente que ha sido grabada con impuestos son los que se quieren ir. Entonces, si usted quiere ver la migración de Suecia a los Estados Unidos, la teoría económica le va a decir que la gente que se quieren ir son la gente que tienen más altas calificaciones. En México, si lo comparamos con los Estados Unidos, México no es Suecia. México es mucho más en una parte igual. La gente que tienen buenas calificaciones en México se desempeñan y tienen un muy buen vivir, o la gente que es pobre es terriblemente pobre. Entonces, la gente que está muy bien en México no se quiere ir a los Estados Unidos porque realmente no se van a hacer mucho mejor allí. Entonces, el punto es que la teoría económica básicamente nos predice que cuando los inmigrantes vienen de un país que es muy desigual en la distribución de su persona, la gente en el extremo inferior es la que se quiere ir. Y cuando los inmigrantes vienen de un país como Suecia, donde la distribución es muy compacta, entonces es la gente calificada la que se quiere salir. Y eso es lo que finalmente encontramos en los Estados Unidos. Este es el patrón para los Estados Unidos. Es algo que conocemos ahora. En este gráfico, básicamente lo que nos muestra este gráfico es la evidencia de que los salarios que ganan los inmigrantes de los Estados Unidos es más altas para aquellos gentes que vienen de países donde el retorno sobre las calificaciones es más baja. Los inmigrantes de esos países se desempeñan muy bien, pero por otra parte, los inmigrantes de países como Haití o como Brasil, países donde la inequidad es muy amplia, se tiene un patrón diferente. ¿Qué implica eso para Haití y para la República Dominicana? Haití tiene una distribución de ingresos muy singular. La gente que tiene más para salir comparado con la República Dominicana, la gente que tiene más de salir de Haití es la que está realmente mal. Como ser humano tienes que sentir por ellos, porque simplemente por moverse, por venir 100 kilómetros de distancia, la vida les cambia tanto, y ese es el atractivo. En los Estados Unidos o en la República Dominicana no va a atraer a muchos haitianos de altas calificaciones para venir y ir a un país donde realmente no van a tener mejor desempeño. Si vas a traer los haitianos que tienen pocas calificaciones, porque son la gente que va a mejorar su bienestar económico. Y eso es lo que tiene que ver con la migración. La gente quiere desempeñarse mejor, tener mejor vida para ellos y sus familias. Y es algo humano que esas acciones son consecuencias, y eso es algo que hay que tener presente. Así que este es un punto que es importante. El segundo punto que es importante es que todos estos inmigrantes que vienen tienen un impacto. Y la pregunta es, ¿qué impacto? He puesto entre comillas, hay muchas gentes en esta sala, en mi grupo etario o algo más jóvenes que yo, que fueron a una escuela de economía y utilizaron este libro como libro de texto.
En los años 60, Paul Samuelson escribió su libro de introducción a la economía, que fue utilizado prácticamente en todo el mundo sobre la enseñanza de economía, y cito de ese libro. Quise volver al año 64 a propósito, porque como todos ustedes saben, el debate sobre la inmigración es muy controversial, muy políticamente cargado, y la gente dice toda clase de cosas. La gente dice, bueno, quiero realmente eliminar todo eso del debate, así que volví a un punto muy simple en la historia de los Estados Unidos, 1964, antes que comenzara la inmigración actual. Entonces me pregunto, ¿qué pensó Samuelson, uno de los mejores economistas del siglo XX, ganador del Premio Nobel de la Economía, escritor de una teoría económica que se usa hasta el día de hoy? ¿Qué dijo? ¿El qué tenía que decir? Y pueden ustedes leer lo que él dijo. Él dice, él describe los Estados Unidos después del 64 y dice, hasta el 1964, los Estados Unidos tenían una política migratoria muy restrictiva, y lo que decía Samuelson directamente es que esas restricciones permiten que no hubiera tantos trabajadores extras, y debido a esas restricciones los salarios se mantuvieron altos. Los patrones, los empleadores tenían que competir por un pequeño número de trabajadores, y eso es teoría económica básica. Es lo mismo en el mercado laboral como sería en el mercado de cualquier otra cosa bajo el sol. Si en un año cualquiera tienes muchas naranjas, el precio de la naranja va a bajar, y si en un año todos los árboles de los naranjales se mueren, el precio de la naranja va a subir. Lo mismo si en un año tienes muchos trabajadores, el precio de la mano de obra bajará, y si en un año tienes pocos trabajadores, el precio de la mano de obra va a aumentar. Y eso es todo lo que Samuelson decía, y de hecho eso es cierto en los Estados Unidos y lo es en muchos otros países. Este gráfico básicamente le muestra a ustedes en los Estados Unidos por los últimos 50 años la correlación existente entre el efecto del crecimiento del salario si una cantidad de inmigrantes entra al tamaño de ese grupo. Básicamente, si un grupo particular de trabajadores, por ejemplo, los graduados de escuela secundaria en los años 30, vamos a ver qué sucedió con el salario de los graduados de escuela secundaria en los años 30 comparado con cuántos inmigrantes que vinieron en esa década que eran igualmente graduados de escuela secundaria. En esas décadas y en esos grupos donde aumentó la inmigración, entonces básicamente usted tiene realmente un pooling, un aumento del salario. Por cada 10% en el aumento del grupo de trabajadores tenía una caída sobre el salario de aproximadamente 3.7%. No era grande, pero no es cero. Cuando los inmigrantes compiten con usted, entonces el mercado laboral va a ser más difícil, para que usted encuentre trabajo, y mucho más difícil encontrar un trabajo bien pagado. O sea, simplemente lo que dice Samuelson, muchos economistas han tratado de ver esto y esto en otros países. Hay unos cuantos ejemplos ahí. La gente ha encontrado que eso es válido en Canadá. En México es interesante porque México no tiene un país de emigración. México tiene emigración que sale. Y hay un muy conocido papel, una ponencia que dice qué sucede cuando el 10% de los mexicanos agarren sus maletas y se vayan a los Estados Unidos y los salarios aumentan. Menos trabajadores, los patrones tienen que competir. Puerto Rico es interesante porque Puerto Rico se parece a la República Dominicana en una manera muy importante. No hay muchos países en el mundo donde usted tiene tanto gente que llega como gente que se va y al mismo tiempo, ¿no? La mayor parte de los países son países de emigración o de inmigración. La República Dominicana y Puerto Rico son ejemplos de países donde hay flujos en ambas vías. En Puerto Rico lo
lo que usted ve, que la gente que entra baja los salarios y la gente que se va aumenta los salarios. Es la pura teoría de Samuel. Se hace para Alemania, se hace para Noruega y para otros países. Todos los casos, básicamente, excepto en los países donde tienen los datos para poder hacer esto, hemos encontrado que por cada 10% del aumento del suministro del trabajador, los salarios bajan en un 3.7%. No es cero, pero no es tampoco una gran cifra. Y entonces ahí es donde entra en juego el punto de la teoría de selección que mencioné anteriormente. ¿Qué tipo de inmigrantes entran? Porque eso determina qué tipo de nacionales son afectados por esta división del mercado laboral. Si realmente entran trabajadores de alta calificación, realmente son los trabajadores nacionales de alta calificación que van a pagar el precio. En Canadá, realmente los salarios más altos realmente son para los trabajadores mayormente calificados, porque Canadá tiene una política de migración muy particular que solamente restringe la entrada al trabajador de alta calificación, de manera que el trabajador canadiense de alta calificación no se vea afectado. Pero vamos a hablar de la República Dominicana. Quiero asegurarme que no me tome 2 horas en esto. Vamos a hablar de República Dominicana y la inmigración que la República Dominicana está recibiendo. Estos son datos del 2012 y básicamente lo que esto nos dice es que usted está recibiendo muchos inmigrantes en el extremo inferior de la educación, ¿no? Si usted usa los datos de otros países que nosotros conocemos, que lo tienen y que los hemos documentado, eso tendería a implicar que según aumenta el suministro, la disponibilidad, habrá menos gente que tendrá un impacto más negativo comparado con sus salarios. Ahora, al grado que yo sé, nadie ha hecho un estudio en la República Dominicana con respecto a cuál es el choque del suministro y cómo el aumento de la oferta, el aumento del suministro ha afectado el mercado laboral en la República Dominicana y supuestamente cómo sería si realmente afecta un 10%, afectaría a la reducción de un 3%, o si se reduce en un 10%, aumentaría un 3%. Eso implica que tenemos que hacer una gran presunción, y aquella es que cualquiera lo que sea que han encontrado la gente en el contexto de los Estados Unidos, de Noruega o de México, de alguna manera se aplica a la República Dominicana. Esa es una presunción que puede ser cierta o no cierta, no tenemos los datos para examinarlo, pero si fuera cierta, uno podría calcular las siguientes cifras de manera muy simple. En esta tabla le muestra a usted realmente cómo aumenta la inmigración. En general, la inmigración ha aumentado la oferta en la República Dominicana en un 6%, asumiendo que por cada 10% de aumento usted tiene un 3% de reducción de salario. Eso implicaría una reducción de 2% de salario, pero debido a que los inmigrantes tienden a ser concentrados o agrupados en el grupo de trabajo del trabajador de menos calificación y menos salario, esto implica un 14% de gente sin educación son inmigrantes. Eso significa una vez más que si usted va a asumir que por cada 10% de aumento en el suministro, eso significaría un 4 o 5% en la reducción del salario, es decir, que el salario en el extremo inferior es el que se ve más afectado por el tipo de inmigración que está recibiendo la República Dominicana. La República Dominicana también está recibiendo muchos trabajadores de alta calificación de España y otros lugares, pero ciertamente lo que esto va a crear más competencia y más apretado el mercado laboral. Van a decir que más competencia va a crear un mercado laboral donde sea más difícil para la gente de ese particular grupo de destrezas encontrar un trabajo bien remunerado. Pero esto no es el final de la historia, porque por cada
dólar que un trabajador pierde cuando los salarios bajan como resultado de la inmigración. Ese dinero no desaparece, eso va al bolsillo de alguien más. Y eso es algo que nosotros sabemos de la investigación. La inmigración crea ganadores, no perdedores. Entonces, ¿quién se está beneficiando? Ya sea cuando los inmigrantes van a los Estados Unidos o los inmigrantes van a la República Dominicana o van a Noruega. ¿Quién se va a beneficiar realmente de esto? Es muy claro. Es la gente, es un hecho de la vida. La gente que usa a los inmigrantes se benefician porque ahora tienen una mayor fuerza laboral que pueden contratar mucho más fácil y en salarios más bajos. Están compitiendo por esos trabajos. Lo que hemos hecho en los Estados Unidos y en muchos países en Europa es construir un modelo matemático y encajar allí cifras para ver cuánto se beneficia un país y quiénes son los beneficiarios y quiénes son los perdedores. Idealmente sería un modelo, pero si no tenemos un modelo, cuando los inmigrantes entran, afectan 1 millón de cosas y entonces uno no puede cubrir todos los pequeños detalles. Eso sería muy difícil en una economía amplia. Entonces hemos construido un modelo matemático, eso es lo que hacemos los economistas, le colocamos cifras a ese modelo y ver cómo lucen esas cifras. Y estos son los resultados de los Estados Unidos para que vean. En los Estados Unidos básicamente sabemos que si usted cree en el modelo y la mayor parte de las economías creen en ese modelo, es el modelo que se usa en los Estados Unidos para explicar cómo se funciona el modelo. En los Estados Unidos los que ganan de la inmigración ganan un poquito más que la gente que pierde de la inmigración. Pero no es una gran cifra. En los Estados Unidos es aproximadamente 35.000 millones cada año. En los Estados Unidos, en ese contexto, en la República Dominicana, es apenas una parte más baja del Producto Interno Bruto. O sea, 35.000 millones actualmente es redondeando el error, no es tan grande. Las grandes cifras de los Estados Unidos están en la distribución que se crea. Esa es la lección crucial de la economía de migración. El impacto básico de inmigración, hablando económicamente, es la redistribución de la riqueza. El trabajador pierde, pero el patrono toma un poco más. Así que, o sea, el dinero no se desaparece, simplemente cambia de bolsillo. Y eso es por eso que prácticamente en todos los países donde hay un problema de inmigración, tiene usted un conflicto político entre la gente que tiene mucho por ganar dejando las cosas como están y aquellos que tienen mucho por ganar cambiando las cosas. Y ese es el conflicto. No significa que es bueno ni que es malo, simplemente que eso es lo que pasa. Este estricto sentido común no es física nuclear. Si tiene muchos trabajadores entrando, hay más presión sobre el mercado laboral y la gente que contrata trabajadores está en mejor posición. En la República Dominicana usted aplica esas cifras y va a ser una cifra muy pequeña, pero con la distribución. Yo estimé el modelo en el caso del país como la República Dominicana y básicamente la ganancia neta realmente es muy pequeña. Tiene que ser en el contexto de los Estados Unidos, estamos hablando de 35.000 millones con un contexto de que es de muchísimos trillones. Esto es asumiendo que nosotros podríamos tomar el modelo norteamericano y aplicarlo a los Estados Unidos, de República Dominicana, sin cambio. Probablemente esa es una presunción que no sería correcta, pero hasta el grado que yo sé que no se han hecho modelos así en República Dominicana, tendremos que seguir usando. Ahora quiero tocar otra interrogante que yo toqué antes, que es el impacto a largo plazo. ¿Qué sucede a lo largo de las generaciones? En los Estados Unidos tenemos los datos que datan de décadas atrás. Sabemos cuándo entraron los inmigrantes y podemos ver lo que pasó con sus hijos, con sus
descendientes 30, 40 años después. Y puedo ver, por ejemplo, en este gráfico, lo que estoy haciendo es comparar las ganancias de los inmigrantes que entraron en años 70 con respecto a las ganancias de sus hijos 30, 40 años después. Si ve cualquiera de esos puntos, si ve el punto de la parte superior en Suiza, la gente que entró a Suiza en los años 70 tuvo muy buen desempeño, pero sus hijos 30 años después también tienen muy buen desempeño, y uno puede ver que es una correlación positiva muy fuerte entre los salarios de los grupos de inmigrantes y los salarios de sus hijos 30 años después. Eso no es algo que choca, es algo que nosotros sabemos de la historia norteamericana. Estas diferencias tienden a desaparecer, pero no desaparecen del día a la noche, toman décadas. Ahora mismo los Estados Unidos tienen 40 millones de inmigrantes. Si de alguna manera los Estados Unidos cerrara las puertas y no permitieran un simple inmigrante que entrara, estos 40 millones de inmigrantes ya han iniciado un conjunto de eventos políticos, sociales, una maquinaria que tomará años para cambiar. Eso es lo que tomó a la gran migración de los años 5 a principios del siglo pasado. En vista de que la historia solamente se replica, le tomaría otros 100 años poder ver lo que tenemos ahora. Lo mismo sucede en el contexto de la República Dominicana. No importa lo que suceda mañana, sino lo que realmente sucede. Es algo que ya ha iniciado un conjunto de eventos que va a afectar la política, la sociedad por la próxima par de generaciones. Y si suponemos que la tasa de movilidad aquí es como en Estados Unidos, grande o pequeña, no lo sabemos. Ahora, déjenme concluir. Lo que quiero saber es cuáles son las implicaciones de todos estos hallazgos de lo que debería ser un país receptor. O sea, los economistas nos gusta decir, llevamos décadas estudiando esto, ojalá encontremos una respuesta para decir a un país receptor lo que debería hacer para lograr algo, pero es una pregunta muy difícil de contestar, aunque todos estos datos fuesen correctos y cada punto exacto, aún así hay que tomar una decisión, una selección. La inmigración no beneficia a todos, sino a algunos y perjudica a otros, y hay que hacer una selección, elegir en base a valores para saber qué quiere un país. Volvamos a las preguntas del inicio. Cada política de inmigración tiene que responder a la pregunta de cuántos inmigrantes admitir y cuáles inmigrantes. La pregunta de Jimmy Carter en los años 70. De eso se trata en la política de inmigración. Cuando se pone sobre papel, pues se escribe literalmente una fórmula. Esta es la cantidad que se debe admitir y este es el tipo de inmigrantes que hay que admitir. Desgraciadamente hay que tomar decisiones y hay diferentes opciones y cada opción tiene puntos positivos y negativos, pero la opción última es un juicio de valor, un juicio político, porque habrá perdedores y ganadores y tienen que decidir cuánto peso, qué ponderación dar al grupo que gana y al grupo que pierde. Ahora mismo en Estados Unidos hay un gran debate sobre el programa de admisión de trabajadores muy calificados con H1B1, la visa especial para trabajadores
muy calificados. Ese programa tiene una gran ventaja. Si usted es Bill Gates, puede contratar a mucho más programadores a un costo más bajo, pero también es mucho más difícil si usted es un programador nativo encontrar un empleo en esa industria, y eso es el corazón mismo del debate sobre la inmigración. ¿Quién le importa más a un Estado, a un país? Y es por eso que se pelea tanto en Estados Unidos, porque si se pone sobre papel la política, hay que contestar la pregunta ¿quién le importa más? Y es una pregunta políticamente muy delicada, porque obliga a uno a enfrentarse de manera directa con el problema, porque usted no puede decir, bueno, queremos admitir estos inmigrantes y esta cantidad, pero tiene que especificar, tiene que hacer una opción, una elección, una selección. Muchas gracias. Después de haber escuchado esta interesante conferencia, vamos a invitar al licenciado Ofán para que nos haga un resumen de la misma. El análisis del profesor Borjas se centra en el efecto sobre los salarios. Su conclusión resulta clara. En un proceso migratorio, un grupo gana mientras otro grupo pierde. Este efecto distributivo depende del tipo de calificaciones de los inmigrantes. Un aumento de inmigrantes poco calificados afecta el salario de ese segmento del mercado laboral. Parece mentira que a pesar de su importancia, este aspecto distributivo ha sido ignorado en nuestra discusión del tema migratorio. El efecto distributivo implica, no obstante, tan pronto el efecto distributivo es tomado en cuenta, afirmaciones aparentemente incuestionables pierden su certidumbre. ¿Sobre qué base moral podemos argumentar a favor de un grupo de pobres cuando otro grupo igualmente desfavorecido es perjudicado? Estamos, pues, ante un dilema moral de no simple solución, lo que nos lleva a plantearnos otra pregunta: ¿qué grado de diferencia social es tolerable en una sociedad? Cuando las diferencias sociales se convierten en un abismo, la sociedad puede perder su cohesión. Y está claro que una inmigración de trabajadores muy pocos calificados presionará el nivel de vida de sectores muy pobres y beneficiará a sectores más favorecidos. Consecuentemente, la desigualdad social aumentará como ha aumentado en nuestro país en los últimos 10 años. El efecto distributivo implica que unos pierden y otros ganan, lo que nos lleva a preguntarnos: la lucha por recursos escasos entre inmigrantes pobres y nacionales pobres nos conduciría a un periodo de inestabilidad social en nuestro país. Además, un conflicto por recursos escasos, ¿es racial
o de supervivencia. Este conflicto por supervivencia conduce a un clima de convivencia o producirá sentimientos poco generosos, indeseables. Entonces, la tan predicada solidaridad puede terminar provocando un resultado totalmente contrario e indeseado. Ahí queda la discusión. La contribución del profesor Borjas consiste en ayudarnos a plantear estas interrogantes, a que meditemos sobre qué tipo de sociedad y convivencia deseamos y cuáles son los pasos que necesitamos para lograrla. Gracias, profesor Borjas. Aquellos que hemos tenido el placer de su compañía, le agradecemos su humildad, le agradecemos sus preguntas para hacernos pensar sobre el complicado camino que tenemos por delante. Su pensamiento ha resultado en cierto modo muy comprensible y altamente complejo a la vez. Muchas gracias.